Hola, estás en Historias al lado, todos los días se publican vídeos nuevos, suscríbete. El viejo autobús de turno, sorteando baches y socavones, dividía lentamente la carretera de la aduana. Max se balanceaba un poco por las constantes sacudidas, se quedó dormido y durmió casi todo el trayecto hasta el avión. Un poco más y estaré en casa, pensó. Como echaba de menos estar en casa en un pueblecito lejano sin un trabajo decente. Su mujer y su hijo de 6 meses le estaban esperando. Así que Max consiguió un trabajo como su mercancía en las plataformas petrolíferas del norte. Era un buen trabajo, muy bueno para los estándares de su pequeña ciudad. Sí, estaba fuera a menudo y durante largos periodos de tiempo. Pero cuando volvía, podía pasar todo el tiempo con ellos. Y el dinero que ganaba era suficiente para cubrir todas las necesidades corrientes de su pequeña familia. Así que él y María se consideraban muy afortunados. Y no eran los únicos. Todos sus amigos y conocidos, tanto de la escuela como del instituto, siempre hablaban de ello. Había, sin embargo, quienes estaban celosos. Pero, ¿qué podían hacer sin ella? Los envidiosos Max y María intentaban no comunicarse. Y en general les gustaban las compañías amistosas y las fiestas ruidosas. En sus últimos tiempos universitarios habían arrasado en las sesiones. Max sonrió, recordando con cariño cómo casi todo el grupo se amontonaba en su pequeño apartamento de una habitación después de los exámenes. Y en cuanto cabían. Dormían en el sofá, en los sillones, en el suelo, 8 personas cabían en un colchón, lo juro. Ahora, por supuesto, esos tiempos ya pasaron. Adiós a las fiestas de estudiantes. Aunque ahora el piso es mucho más grande que uno de 3 habitaciones, bonito en una casa nueva. El año pasado se hipotecaron, pero ahora son más de hacer reuniones cálidas en una cocina acogedora. Max estaba bastante contento con ello, porque todo tiene su tiempo. Han cumplido su tiempo y ahora son realmente gente de familia. Padres jóvenes. Y el pequeño Chuck pronto cumpliría 6 meses. Max sintió una oleada de orgullo paternal. Tiene una familia de verdad, una mujer y un hijo hermosos y cariñosos. Y lo más importante, es un hombre. El cabeza de familia puede proporcionar a sus seres queridos todo lo que necesitan. ¿No era una bendición? Sin esperar apenas a embarcar, se abrió paso entre la multitud de pasajeros hasta la salida del aeródromo, uno de los primeros en marcharse. Quería llegar a casa lo antes posible. No llamó a un taxi. A pesar de su buen sueldo, intentaba ahorrar dinero. Todo para la casa, todo para la familia. Señor. Le llamó uno de los conductores. Suba, le llevaré a dar una vuelta. Con ese dinero, ¿cómo puedes coger un autobús? Y una mierda. Max se lo quitó de encima y se llevó sus 2 maletas junto al silbato. Aquí estaba su ropa y ropa de trabajo y todo tipo de cosas que necesitaba de guardia, y lo más importante, regalos para sus seres queridos. María y Chuck compraron en Enguay. Mientras esperaba mi vuelo de conexión, fui a la gran tienda más cercana. Nunca podía encontrar esas cosas en casa. En alegre anticipación, huyó a su 3er piso. Incapaz de esperar a un ascensor ocupado. No tocó el timbre. Por si Chuck estaba dormido. Y silenciosamente abrió la puerta con su llave. Amada. Estoy en casa, dijo en voz baja. No hubo ningún sonido como respuesta. El apartamento era muy silencioso. Las buenas ventanas de plástico, instaladas poco antes del nacimiento del bebé, no permitían los ruidos de la calle. Debía de haber vuelto a rugir por la noche. Y ahora todavía se está durmiendo. Adivinó Max. Con el fin de no despertar a María, que realmente a menudo atormentado, no dormir con un bebé inquieto. Se desvistió en silencio, puso las maletas y se fue a la cocina para encender la tetera y comer algo del camino,
esperando a que su mujer se despertara, y cuando se levantaran, se alegrarían de que ya estuviera en casa. Cuando entró, cerró la puerta para no hacer demasiado ruido. Apretó la palanca de la tetera eléctrica y echó un vistazo a su acogedora y limpia cocina. María era una buena anfitriona y lo mantenía todo en perfecto orden. Luego se dirigió al frigorífico. Sabiendo que seguro que ella tenía algo sabroso preparado de antemano entre los abigarrados imanes de la puerta superior, su mirada se fijó en una sencilla hoja de papel blanco, una pequeña del paquete de notas de María, en la que a menudo escribía lo que compraba o dejaba para él o para su madre, que a menudo venía a ayudar. Varias notas conmovedoras. ¿Qué tenemos aquí? Max, sin mirar, arrancó una sábana y la puso sobre la mesa, mientras sacaba chuletas y ensalada de la nevera. Se calentó algo en el microondas y cómodamente. Una vez acomodado en la mesa, echó por fin un vistazo. ¿Qué dice la nota? Al empezar a leerla, un escalofrío le recorrió la espalda y una escalofriante piel de gallina le subió por la espalda. En el liso trozo de papel azul estaba escrito: «Adiós, Max. Nuestro matrimonio fue un gran error. No me busques, no voy a volver». Durante un minuto se quedó con la mirada perdida ante aquellas letras escritas con bolígrafo corriente. Allí estaba el bolígrafo, sobre la mesa, y ni un solo pensamiento entró en su atónita mente. De repente sonrió y pensó: supongo que se trata de una broma pesada. María era una mujer muy divertida, siempre inventaba algo para los cumpleaños y las fiestas, siempre organizaba concursos divertidos, loterías graciosas, todo tipo de eventos. Pero a pesar de haber adivinado su insidioso plan, Max seguía sintiéndose mal, inquieto. Y como en confirmación de esta premonición de repente sonaba inquieto, más a menudo llantos de un bebé desde el dormitorio. Y luego otro y otro. Lloraba desconsolado, como si no hubiera nadie allí para calmarlo. Max se levantó bruscamente y corrió al dormitorio. Abrió la puerta con tanta fuerza que se estrelló contra la pared. El grito de respuesta de Chuck estaba lleno de miedo y desesperación, y en el dormitorio, a excepción de su pequeño asustado, sentado en su cuna con los ojos hinchados de lágrimas, no había nadie más. Sonny. Sonny corrió hacia él. Cogió al bebé en brazos. Estaba todo mojado y tenía el pañal tan lleno que ya no cumplía su función. ¿Qué demonios está pasando? Max corrió por la habitación cogiendo cosas. Puso al bebé sobre la mesa, lo desenvolvió y luego lo llevó al baño para lavarlo adecuadamente, mientras realizaba todos los procedimientos necesarios. Le temblaban las manos como si tuviera fiebre. Tranquilo, tranquilo. Tranquilizaba a Chuck mientras él mismo se sentía así. Es hora de olvidar, también, por desesperación. ¿Dónde está María? ¿Qué ha podido pasar? No puede haber abandonado a su hijo a su suerte. Debe haber alguna explicación lógica. Solo tenía que encontrarla. Por fin había terminado con el niño. Ahora era el momento de darle de comer. Con cuidado, volvió a sentar a Chuck en la cuna, donde ya había cambiado todas las sábanas. Max buscó la papilla en el armario de la cocina. Mientras la encontraba, la mezclaba bien. Pasaron unos 20 minutos y durante esos largos minutos Chuck gritó sin cesar, como si se quejara a su padre e intentara decirle algo. «Calla, calla, hijo. Ahora vamos a comer». Max llevó al niño a la cocina, lo sentó en la trona y le dio un biberón de leche de fórmula. El bebé se abalanzó con avidez sobre la comida, devorando apresuradamente el contenido. Max, mientras tanto, marcó el número de María, que no estaba disponible, y luego el de su madre. «Miranda, soy yo». «Max, sí». «Buenos días, María. ¿No estará en tu casa por casualidad?» «No, lo que pasa es que no está en casa. Yo estoy aquí». «Chuck está solo». «No, no he llamado a nadie más enseguida». ¿Sabes si iba a algún sitio y no ha vuelto a tiempo?» «No, puedes llamarla».
Lo he intentado, pero el número no está disponible. ¿Cómo? No, no tuvimos una pelea. Acabo de volver. Bien, espero su llamada. Terminó la llamada. Pero, ¿qué hemos comido? Después de quitarle el biberón vacío a su hijo, Max lo cogió en brazos y empezó a llevarlo por el apartamento, tarareando nanas y meciéndolo. Al cabo de unos 5 minutos llamó mi suegra y dijo que tampoco podía localizar a María y, sollozando, empezó a preguntar de nuevo a Max qué les había pasado, no sé. Dejó una especie de nota extraña. Mi suegra, por supuesto, vino tan pronto como pudo. Ella leyó el pedazo de papel. Agarrándose el corazón, dijo que tenía que llamar a una ambulancia y a la policía. Max ya lo entendía sin ella, porque acababa de terminar de llamar a todos sus amigos y conocidos. Además, había algo que le atormentaba, algo que le mantenía despierto en toda aquella situación ridícula y aterradora, pero no conseguía averiguar qué era. Al final, llamó a todos los hospitales y morgues. Dejó a Chuck con su suegra y condujo él mismo hasta la comisaría, donde, según le dijeron por teléfono, tenía que escribir una declaración. Escribir el apellido, el nombre. Deja una foto, describe las circunstancias en las que desapareció. ¿Cuánto tiempo había pasado? Le preguntó el sargento de guardia. No lo sé exactamente. Chuck parece llevar horas en la cama. Solo. No se encontraron signos de lucha o violencia en la casa. Todos los objetos de valor estaban en su sitio, creo. No estaba de humor. Pero tendrás que venir a ver. ¿Qué hay de las cosas de su esposa? ¿Quizás se llevó algo ella misma? ¿Dónde está su pasaporte? En realidad, siempre lo lleva en el bolso. Max se preguntaba. Pero no estoy seguro de que el bolso esté ahí. Tu tarea es comprobarlo todo cuidadosamente, dijo el policía. Elaboraremos una orden de búsqueda a partir de su informe. Si se ha metido en algún lío, la encontraremos, no te preocupes. Pero ¿y si lo ha decidido ella misma? Y señaló expresivamente la nota, difícilmente podemos ayudar. Eso no es lo que dijo Max. Ella nunca haría eso. Pero piénsalo. ¿Qué clase de madre abandona a su bebé? ¿Estás seguro de que esa nota la escribió su mujer? Le preguntó el policía. Sí, su letra, asintió Max. Salvo que de pronto se dio cuenta de que era lo que le había parecido extraño desde el primer momento en que había visto aquella nota disparatada. Ella nunca la escribiría mal, dijo Max con firmeza. Y está esto. Y en la palabra Dios incluso está subrayado a propósito. ¿Ves? Creo que ella estaba tratando de decirme algo. De acuerdo, tendremos en cuenta su opinión, respondió el policía, para interesarse por el avance de la búsqueda. Llame a este número. Si tenemos alguna información importante, nos pondremos en contacto con usted. Hasta la vista. Adiós, respondió Max abatido, y salió al exterior. Era el principio de la primavera, los ventisqueros se estaban asentando y el sol salía bajo el calor de las vías y la primera hierba verde ya brotaba cerca de los pozos. El cielo se volvía más azul ante nuestros ojos y los pájaros entraban a raudales. Pero la alegría que rodeaba ahora a Max no tenía nada que ver con él. Estaba confuso, asustado, y no entendía qué había pasado y cómo su ordenada y feliz vida se había derrumbado de repente. Por centésima vez se preguntó qué podría haber hecho mal. A lo mejor estaba enfadada con él por algo y se había ido al hotel de un amigo, o donde fuera. Pero Chuck no podía abandonar realmente a su hijo pequeño. Según su suegra, todo iba bien ayer por la tarde. María pasó por allí con su cochecito, como hacía a menudo después de un paseo. No vivían lejos la una de la otra. Así que es imposible que hayan pasado más de 15 horas desde su supuesta desaparición. Además, esta nota es una nota extraña, descuidada con la palabra específicamente mal escrita. Algo no está bien aquí. Y es su responsabilidad averiguar qué es.
y encontrar a su mujer, traerla a casa. Con este ánimo volvió al apartamento, donde la llorosa suegra ya había conseguido llamar a todos sus amigos y parientes. Y de nuevo nadie sabía nada, nadie vio a María. Asegúrate de suscribirte y ver hasta el final, los vídeos se publican todos los días, lo intento por ti. Los padres de Max y su hermana mayor, a quienes también avisó al volver a casa, estaban tan estupefactos como él. Su padre y su madre ya estaban jubilados y no podían hacer nada para ayudar. Solo estaban disgustados. Y su hermana, divorciada, tenía 3 trabajos para mantener a sus 2 hijos en edad escolar. Ella echaba más leña al fuego. Hacía varios años que había tenido un desafortunado romance con un sinvergüenza que la abandonó a ella y a sus 2 hijos y se marchó, supuestamente para ganar dinero. Y de hecho no se sabe dónde. Al fin y al cabo, hace tiempo que no recibe pensión de él y tampoco de su hermana. Aquí está su hermano pequeño. También afortunado. Con una risita amarga, le dijo a Max. Al oír las noticias, supongo que tú y yo estamos destinados a pagar por los pecados de otra persona. ¿De qué estás hablando? ¿De Emily? Max se indignó. María nunca ha abandonado a nadie. De acuerdo, tal vez me abandonó a mí por un minuto, pero eso también es ridículo. Pero no pudo abandonar a su propio hijo. Te sorprendería lo que pueden hacer las mujeres cuando están agotadas por la soledad. Sis volvió a reírse. Imagínate, siempre está sola. El bebé siempre está llorando, gimoteando, no duerme por la noche. Nadie que la ayude. Así se volvió loca no hace mucho. Eso es ridículo. Max está enfadado. En primer lugar, no está sola. Cuando vengo siempre me ocupo yo misma del artista y mi suegra está con ellos casi todos los días. En segundo lugar, ella nunca me dijo nada de eso y nunca se quejó. Y en general, bueno, ¿qué tiene de malo? Es normal que todo el mundo tenga problemas con los bebés y los niños son todos canguros. ¿Y así es como te imaginas todo? Doblando a su hermana de línea. Bueno, ya veremos. ¿Qué te jodan? Tiró el teléfono en el sofá con rabia y el hecho de que él no esperaba la simpatía de los familiares. Todo lo que oía eran acusaciones y suposiciones estúpidas. Ninguno de ellos sabía lo que estaba pasando en la familia de otra persona. Entre él y su mujer. Nadie tiene derecho a acusarle de nada que tenga que ver con María. No es así. Se aman y todo estaba bien, perfecto incluso. ¿No se lo habría dicho ella si hubiera pasado algo así? ¿O tal vez alguien le había contado cosas desagradables sobre él? De repente se le ocurrió una idea. Por ejemplo, Katy, la criadora, notoriamente celosa y chismosa. ¿Cuántas veces le ha dicho a María que no hable con ella? A lo mejor es una marica celosa. Algo le dijo. Tendremos que hablar con todo el mundo, averiguarlo todo. La cabeza le daba vueltas mientras pensaba en todo aquello. Pero por más vueltas que le daba, no había una explicación convincente para lo que había pasado. Y María en ese momento ya estaba muy lejos de su casa e incluso de su tierra natal. La habían drogado con psicofármacos y se la habían llevado a un lejano país del este. Y no había ni una sola posibilidad de que Max pudiera encontrar algún rastro de su cónyuge tan repentinamente desaparecida. Los acontecimientos que tuvieron consecuencias tan desastrosas para María y Max empezaron hace mucho tiempo, cuando ni siquiera sabían de la existencia del otro. María era entonces una colegiala, una ordinaria estudiante de 10º grado y no pensaba en el matrimonio ni en ninguna relación seria con el sexo opuesto. Chicos, quiero que conozcáis a nuestra nueva alumna, dijo su maestra aquel día. Junto con ella, un chico alto entró en la clase. Su inesperada aparición causó un silencioso revuelo en la mitad femenina de la clase. Ellas entonces, esperando el comienzo de las clases, como de costumbre, se dedicaron a lo que todo el mundo estaba haciendo. Parlotear, esparcirse, perseguirse unas a otras.
Con un trapo mojado se sentaban en las ventanas, mirando al patio del colegio. Pero en cuanto entraba el profesor, se dispersaban a sus asientos y se preparaban para estudiar. O a fingir que lo hacían, según el caso. Este recién llegado, sin embargo, sorprendió a todos. No se parecía a ninguno de ellos. Los rasgos delgados y rectos de su rostro podrían haber sido incluso elegantes si no hubieran ido acompañados de aquellos ojos. Sus ojos no eran simples. Parecían atravesarte. Y en cuanto dirigió su mirada al rostro de su compañero, se sintió inmediatamente incómodo. Tan negros eran aquellos ojos abrasadores y confiadamente tranquilos que resultaban inquietantes y desconcertantes. Parecían contener una amenaza oculta, un poder poderoso y algo más incomprensible y aterrador. Incluso los profesores se sintieron incómodos. ¿Y los demás? Las chicas se volvieron locas. También era increíblemente guapo, como un actor de cine salido de la portada de una revista del oeste. Una morena sexy. Sí, sin duda esa definición le encajaba mejor que cualquier otra. Exactamente abrasador. Vivía con su mirada a través de los corazones y las almas. Así que ese es Damir, el elegante Damir Al-Jazeera dijo. Vamos a tratar, chicos, para que se sienta cómodo con nosotros. Pasa, Damir, siéntate aquí. Y señaló un asiento vacío junto a María. Él se sentó despreocupadamente en el asiento vacío. Sacó tranquilamente su libro de texto y se quedó en silencio como una estatua morena y hermosa. María esperó a que aquel tipo extraño dijera algo o al menos la mirara. Pero no lo hizo. Durante toda la lección se quedó allí sentado, en suspenso, mirando fijamente a todo el mundo. Y solo un par de veces, algo insignificante, respondió a las preguntas del profesor. En el recreo, las autoridades escolares de la manada de chicos, considerada la principal, a la que todos los demás obedecían tácitamente. Y torturar al recién llegado se consideraba algo sagrado. Tú, ven aquí. Tenemos que hablar. El recién llegado, de pie junto a la ventana en una pose de absoluto desprecio por la realidad circundante, ni siquiera movió una oreja. Y así consiguió también adolescentes sordos y enfadados. Sucedió algo que nadie pudo explicar más tarde, ni siquiera comprender en aquel momento. Pero la multitud de escolares que se había congregado alrededor descubrió de pronto que dos de los pandilleros estaban ya tendidos en el suelo y que el recién llegado les estaba dando patadas. Uno de ellos tenía la rodilla en el cuello y el otro un cuchillo en la garganta. Un cuchillo de verdad y con una hoja de forma extraña. Quédate quieto. Chacales, siseo el nuevo, o os apuñalo en el puto cuello. Las chicas presentes jadearon al unísono. Algunas se pusieron histéricas, otras corrieron detrás de los adultos. Un minuto después, el profesor de gimnasia llegó corriendo, haciendo sonar desesperadamente su silbato. Pero no había nadie en el piso. Las dos presuntas víctimas estaban de pie cerca de la ventana, junto al recién llegado, mirando tranquilamente un libro. Sin embargo, sus rostros estaban más pálidos que de costumbre. ¿Qué está pasando aquí?, gritó el profesor de gimnasia. No pasa nada. Estoy confuso. Le contestaron los chicos, sin aliento. Mi número y yo estábamos mirando un libro. Mira, fui amenazado por el profesor de gimnasia. ¿Y señalaste con el dedo a Damir? Ven conmigo a ver al director. Un minucioso examen del director no reveló nada, no se encontraron restos de armas blancas ni de otros objetos prohibidos. El recién llegado fue despedido, tras haber recibido una severa reprimenda. Pero incluso los aletargados profesores, que lo habían visto todo, se sintieron incómodos. Cuando le preguntaban si Damir lo entendía todo sobre las normas de conducta en la escuela, les miraba como si fueran esclavos. Y él era un emperador, en cuyo poder estaba perdonarles o quitarles la vida, allí mismo y en ese momento. Ni que decir tiene que,
en una semana, ni una sola persona de la escuela habría pensado siquiera en decir una palabra contra este recién llegado. Las chicas enloquecían con todo tipo de delirios románticos. Príncipe oriental hijo del Marajá, escondiéndose de la persecución, ese tipo de cosas. Tonterías. Y los chicos eran los más callados en su presencia. Porque el incidente del cuchillo apareciendo de repente y pasando en el momento justo se repitió un par de veces. María no se clasificó como admiradora del recién llegado durante el tiempo que estuvieron sentados juntos en el escritorio. Y ya habían pasado 3 semanas. Nunca le dirigió la palabra. Pero entonces, una tarde, paseaba cerca de la escuela con su perro y un pequeño perro salchicha, como hacía siempre. Ella y su madre vivían en la casa contigua a la escuela y era más seguro pasear por el sagrado perímetro escolar porque el vecindario quedaba lejos a la vista. Era la época. Podías ver a una pandilla correteando. Antes de que te dieras cuenta, te mataban a golpes solo porque te metías en medio. Bueno, Mali. Vámonos a casa, dijo María a la perra y decidió que ya habían caminado bastante. Pero ella se obstinó en arrastrar a su ama hacia los arbustos cercanos. Y no le oyó, no tuvo tiempo. De repente, 2 sombras aterradoras se separaron de la pared más cercana y se convirtieron en 2 tipos altos. Rodaron hasta María. Oh. Y una chica. ¿Qué haces aquí sola de noche? No estoy sola, María nunca ha tenido pelos en la lengua. Estoy sacando al perro a pasear, y mi novio va a venir. No había novio, pero tenía que hacer algo para asustarlos. Estaban atacando. Pájaro audaz. ¿Pero dónde está tu Romeo? Déjalo ir, hablaremos con él. Y antes de que venga, hablaremos contigo. Y unas manos tenaces la agarraron por los hombros y patearon al perro para que rodara lejos, entre los arbustos, arrancando la correa de las manos de María. La soltó. La voz exigente llegó tan de repente que hizo que los chicos, ya hartos de su víctima, aflojaran el agarre y miraran hacia otro lado. Allí, Romeo esbozó una sonrisa de satisfacción. A continuación, ocurrió lo mismo que en el momento de la escuela, y los 2 besaron la tierra. Solo que esta vez uno de los canallas estaba fuera de suerte de una manera grande. Lárgate de aquí, refunfuñó el chacal entre dientes al otro, y no olvides decirles a tus amigos cómo deben comportarse. Si te vuelvo a ver por aquí, seguirás a tu amigo. Lo has matado de estupor, dijo María, al ver que uno ha desaparecido de la vista y el otro no se ha movido. Muerte al perro, dijo Damir despectivamente y escupió al tipo que yacía allí. Vale, he hecho una broma viva. Pronto se despertará. Vámonos. Espera, tengo otro perro aquí, dijo María, sintiendo lo inapropiada que era esa palabra. Era evidente que no le gustaban los animales de 4 patas. Llamó al perro y corrió hacia él, contenta de ver que su dueño estaba de una pieza. De repente, Damir se agachó bruscamente y agarró al perro por el cuello. Suéltala, gritó María. ¿Qué te ha hecho? No grites, le contestó él. Mira, está sangrando. Tiene que ir al médico. ¿Dónde has estado?, balbuceó mamá cuando María y Mali llegaron por fin a casa. Yo ya no sabía qué pensar. María me lo contó todo. Juntas decidieron que era mejor no contárselo a nadie. No necesitaban la atención de la policía. Unos días después hubo una reunión de padres en el colegio. La madre de María volvió a casa, llamó a su hija y le dijo que acababa de ver a la madre de Damir. Resultó que ella y yo nos conocíamos. O mejor dicho, nos conocíamos hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras. Entonces vivíamos en el sector privado con tus abuelos. Aquellas casas fueron derribadas hace mucho tiempo y nos dieron un apartamento aquí. Y a su familia la trasladaron a otro sitio. No nos hemos visto desde entonces, pero llegamos a conocernos. Recordamos nuestra infancia. Me habló de su padre, Damir.
Después de la escuela, Yelil es el nombre de su madre. Se fue con sus parientes lejanos a Sacramento, iba a ir a la universidad allí, pero mientras estaba allí conoció a un árabe. Fue al Instituto de Relaciones Internacionales de allí. Tuvieron una aventura, pero ya sabes cómo son las cosas. Su madre miró expresivamente a María y ella asintió avergonzada. La madre continuó. Se quedó embarazada de su árabe. ¿Qué hacer? Volvió a casa, dio a luz a un niño. Dice que es igual que su padre. Su sangre es caliente, sureña. Y ese árabe no se rindió. Debe haber estado enamorado de ella. La buscó. La buscó durante mucho tiempo. El chico había crecido. Pero hace poco dice que la encontró. Le escribió una carta. Volvió a su tierra hace mucho tiempo. No sé exactamente dónde. Dice que allí se hizo rico. Ahora tiene su propio gran negocio y es un hombre rico. Ella le contestó diciéndole que habían tenido un hijo. Entonces el árabe se puso muy contento. Un hijo siempre es como un regalo del cielo. A pesar de que tenía un estanque propio de 7 u 8 esposas. Tienen harenes. Pero aún así quería verlo. Yelil lo llevó a ver a su padre en Sacramento. Voló allí por negocios. Congeniaron enseguida. Aunque es un chico, no habla nada de árabe. En resumen, sus padres habían acordado que terminaría la escuela aquí, luego iría con su padre a estudiar a la Universidad Árabe y, si le gustaba, se quedaría allí. Ya veo. Dijo María pensativa. Por eso es tan extraño. ¿Por qué lo trasladaron con nosotros? Su madre heredó hace poco un apartamento de su tía, según le explicó su madre aquí cerca. Así que finalmente decidió separarse de sus padres. ¿Crees que esa es la razón?, dijo María pensativa. Creo que con el temperamento de Damir difícilmente encaja bien en un equipo. Eso es verdad. Son todos como el fuego, estos hombres orientales. No se les puede poner un dedo en la boca. Mamá estuvo de acuerdo. Tú, hija mía, ten cuidado con él. Está bien, cálmate, mamá. No voy a salir con él para nada, contestó María. Bien, concluyó su madre. Así terminó la conversación. Pero el interés de Damir por María tampoco había terminado, aunque permaneció en silencio. Pero a partir de aquella memorable velada empezó a darle indudables muestras de atención. El 8 de marzo, trajo una elegante rosa de un impresionante color azul. ¿De dónde la sacó? Su padre le envía mucho dinero. Hubo murmullos en la clase, donde también habían llegado varios rumores sobre el recién llegado. María intentó distanciarse del insistente pretendiente. Pero no le iba bien. La seguía a todas partes, siempre merodeando cerca. Y cuando ella trató de expresar su disgusto por este hecho, él le respondió: no quiero que nadie te haga daño. Ella no tuvo más remedio que asentir, aceptando que, por una vez, estaba muy agradecida. A finales de curso, el instituto había planeado un viaje a Denver. Se formó un grupo de estudiantes de secundaria. Algunos no querían ir, otros no podían. Otros querían ir, pero no tenían dinero. La madre de María reunía dinero para la pensión alimenticia de su padre que apenas gastaban. Y mi abuelo ayudaron. ¿Qué querían los dos? Así consiguieron ahorrar algo de dinero. Ya en el tren se convirtió en algo muy divertido. Una ola de vacaciones y de espíritu escolar los invadió. Habían terminado las tareas escolares y los exámenes. Les esperaba el verano y un viaje interesante. ¿No sería maravilloso? Iban de viaje, no a un compartimento cualquiera, como los arenques a una casa de baños. Y esta vez Damir sorprendió a todos. Se llevó su guitarra y tocó diferentes canciones como un verdadero músico. Tenía una voz hermosa, grave y aterciopelada, y se sabía muchas canciones. Muchos de ellos no las habían oído nunca. María vio de repente a Damir.
Desde un nuevo ángulo, su melodiosa voz la hipnotizaba. Y él la miraba con tal emoción que ella sintió que sus pechos se tensaban. En aquel viaje al hotel, aprovechando la falta de rayos X y de un compañero en la habitación, Damir y él se hicieron íntimos. «Ahora eres mi novia», le dijo después. «No tengo intención de entregarte a nadie». «¿Me oyes?» «Sí», le dijo ella, mirándole con ojos de amor. «Sí, mi amor, te oigo». María se enamoró locamente de él después de todo. En secreto se veían en diferentes lugares, en apartamentos ajenos, que de alguna manera Damir descubría. Ese mismo verano la llevó varias veces a campos abandonados de Dacha. Y estaban tan bien juntos. Pero un día, cuando María llegó a su casa a la hora convenida, se topó con una chica de aspecto muy inusual que acababa de salir por la puerta. ¿Quién era? Exigente, preguntó entrando en la vivienda. ¿A qué? Con una pregunta por pregunta, respondió. ¿Cómo que a qué? Se ofendió María. No tengo derecho a saber qué clase de chica acaba de dejar a mi novio. No, no tienes derecho. Le respondió con calma. No solo soy tu novio, también soy un hombre. Los hombres pueden tener sus propias cosas que hacer. Ah, tan cabreada, María, ya sabes que vete al infierno. No necesito este tipo de felicidad. ¿Crees que voy a aguantar tus chanchullos? Ni lo esperes. No viviré en un harén. María me intentó tranquilizarla. ¿Lo has entendido todo mal? Espera un momento. No soy estúpida, lo entiendo. Ella gritó. Eres igual que tu padre. Dicen que él tiene un harén, y tú también. No debería haber confiado en ti. Mi fe permite que un hombre tenga varias esposas, admitió Damir. Pero eso no significa que no haya una sola amada entre ellas. El harén es más bien un tributo a la tradición, ¿sabes? Ten paciencia un año más, tú y yo terminaremos la escuela y nos iremos de aquí. ¿Has estado alguna vez en el extranjero? No, no he estado. Viviremos como reyes contigo. Veremos el mundo. ¿No vale la pena? No, no vale la pena. Amargo. Le contestó María. No vale la pena, si te comportas así, no soy un juguete, soy una persona viva, y no quiero compartirte con nadie, ni siquiera por cumplir la tradición. Eras tú quien se disponía a cumplir la tradición con ella. Damir no le contestó. Silencio. Lloró de resentimiento y de rabia. Así que no digas nada. Está claro que eres culpable. Ahora puedes hacer lo que quieras. No quiero volver a verte. No quiero volver a verte. Y se fue, dando un portazo. Y no volvió a la escuela para el nuevo año escolar, se transfirió a la universidad. Hizo algunas pruebas adicionales y la aceptaron. Sin embargo, perdió un año. ¿Y qué? No es para tanto. Pero no para volver a estudiar y no para volver a ver mundo. Es cierto que no se rindió tan fácilmente, y vino y llamó, y persuadió para que no se anduviera con tonterías. Y un día, le faltaba poco para terminar mi última clase. Vino por la tarde y dijo que se iba pronto, pero que sin duda volvería a por ella. María seguía dolida y sufriendo. Ni siquiera terminó de escuchar para darle con la puerta en las narices. Pronto se fue. Al menos no volvió a llamar ni a volver. Aquel primer fracaso amoroso dejó una profunda herida sangrante en su joven corazón. Y María no pudo recuperarse de ello durante mucho tiempo. Todo se acordaba de él, lloraba por las noches en la almohada y se estremecía con cada llamada a la puerta. Pero se sabe que el tiempo cura las heridas del alma. Especialmente en los corazones jóvenes pasaba que el tiempo pasaba desapercibido. María ingresó en el instituto después de la universidad, donde conoció a Max. En su último año se casaron. Y las viejas cicatrices cayeron desmesuradas y gafadas, dejando un tenue rastro. Al día siguiente Max debía regresar de su guardia.
Y María alegre celebró todo el día, aplaudiendo en la granja. Preparándose para encontrarse con su marido, fue al mercado con una pared en la cesta inferior. Los cochecitos eran muy útiles para apilar comestibles pesados. Luego fue a mi madre para el almuerzo. Ella llegó a casa, cocinado diversos manjares, cambió la ropa de cama, jugueteó con el bebé. Vicky se miró en el espejo. Todavía se ve bien. Aún no tengo arrugas. Estrías después del parto, gracias a Dios, no. Figura estupenda. Pelo rizado por naturaleza está bien, entonces el cónyuge jugador calcáreo. Satisfecha con el examen. Se probó ropa interior nueva que compró el otro día. Preciosa. Entonces sonó el timbre, y ella dejó a Chuck en la cama, se puso la bata y fue a abrir, preguntándose quién podría ser por la noche. ¿Quién sería? No se veía a nadie por la mirilla. ¿Has visto a mi gata? Apareció la cara de una mujer que hablaba, muy preocupada, y, mirando a su alrededor, llamó a Kerry Kerry. ¿Dónde estás, Archie? María abrió la puerta con una cadena. Ayer había un pelirrojo correteando por ahí, y no era el tuyo. Antes de que pudiera oír lo que la mujer que había perdido a Archie diría en respuesta, la puerta se estremeció con un poderoso golpe. La cadena se rompió y dos hombres con máscaras negras, medias sobre la cabeza y uniformes militares irrumpieron en su apartamento. Cerraron la puerta de un portazo, le retorcieron los brazos y le pusieron una mordaza en la boca, dijo uno de ellos, arrancando un trozo de papel del paquete que yacía frente al teléfono en la mesilla de noche. Escribe una nota a los tuyos, y le mostró una muestra en la que estaba escrito lo que se había visto obligada a reescribir cuando tuvo una mano libre y le pusieron una pistola en la espalda. Ahora vete, déjalo donde uno de los desconocidos siempre lo ordenaba. Y venga con nosotros. Mira, nada de bromas. Si quieres que tu hijo siga vivo. Muerta de miedo, María fue literalmente envuelta en una gruesa manta negra que ocultaba todo menos sus ojos y conducida fuera del apartamento, bajando las escaleras escoltada por uno de los visitantes. Oyó al otro llamar a los otros dos apartamentos de su bloque y decir a los vecinos que se callaran sobre lo que podrían ver accidentalmente si querían vivir. No le permitieron llevarse nada, ni DNI, ni teléfono, ni bolso, ni ropa, ni el más mínimo rastro de su vida anterior. Y lo más importante, su bebé Chuck, su hijo, su gatito. ¿Cómo podía estar allí solo, sentado en el coche donde la habían empujado? Sollozó en silencio. Aún tenía la mordaza en la boca. Solo se la quitaron cuando la llevaron a una casa solitaria en un callejón oscuro de casas particulares. «Mi hijo», gritó. «¿Cómo se atreven? Va a morir allí solo». «No le pasará nada», respondió ella. «Uno de los bandidos lo encontrará». «Oh, bastardo», volvió a gritar. Se abalanzó sobre él con los puños. Bien podría haber estado martilleándolos contra el muro de hormigón de la habitación, donde quedó encerrada de inmediato. Al parecer, el sótano no tiene ventanas y las gruesas paredes no dejan pasar ningún sonido. Hay moqueta en el suelo. Junto a sofás, una mesilla de noche, una habitación contigua, aseos, un lavabo. Nada más y nadie más. Por la mañana volvió uno de sus captores, sin responder a sus innumerables preguntas e insultos, tiró algún paquete en el sofá y dijo: «Vístete, en media hora nos vamos». Inmediatamente salió de nuevo y cerró la puerta con llave. El paquete era una sudadera con capucha y encima una especie de capa de abrigo. Cuando volvió a entrar y vio que ni siquiera se había tocado la ropa, llamó a alguien. Un minuto después entró en la habitación una mujer alta de notable fuerza física. Informó tranquilamente a María de que si no se marchaba voluntariamente, tendría que hacerlo por la fuerza. Y sin olvidar a su hijo. «Tenemos ojos y manos en todas partes», añadió. «Tenía que vestirme. Tú también eres una mujer, ¿no?». Intentó comunicarse con María mientras volvían a montar en el coche. «Al menos dime a dónde me llevaban».
pero no la dignificaron con una respuesta. En lugar de eso, volvieron a amordazarla. No podía ver a través de la ajustada bata. Daba la impresión de una oriental obediente que seguía a sus compañeros. Así bajaron del coche y, sujetando suavemente a María por ambos lados, la condujeron al edificio del aeropuerto. «Acuérdate de tu hijo», le siseó el acompañante de la mujer ante la ventanilla del control de pasaportes. Entraron en la zona VIP, donde las normas eran aparentemente menos estrictas. Mariam Al-Hamaidilla, sonriendo radiante, pidió al funcionario de aduanas, abrió una especie de pasaporte y, sin esperar a que María dijera una palabra, se lo entregó amablemente a la acompañante. «Buen viaje». «Ajá», y la sombría desesperación, pensó María. Ya empezaba a entender algo cuando oyó aquel nombre de su pasado lejano. Entonces sintió un ligero pinchazo en el hombro y además recordó muy vagamente. Parecía como si aún estuvieran yendo a alguna parte, volando, conduciendo, tal vez incluso durmiendo en algún sitio. O tal vez era solo su cerebro agotado de preocuparse por el bebé. Su cerebro estaba dormido con la conciencia de estar despierto. Finalmente, volvió a la realidad. Solo en la cama lujosamente adaptado envuelto y medio transparente idiota heno y el pollo un poco de incienso insoportable. Ella se puso de pie en esta cama y miró a su alrededor ligeramente. Figura masculina vagamente visible, sentado en un sofá bajo. María se levantó, se echó el velo hacia atrás y vio a Damir. «Hola, mi amor», le dijo él, sonriendo. «¿Ves? Te he encontrado, como te prometí». Ella le miró con odio, apretó los dientes con fuerza para no romper a llorar de pena y desesperación. «Veo que has crecido hasta convertirte en una auténtica belleza». Mariam alabó su maternidad en tu beneficio. «Espero que tú y yo tengamos muchos más hijos sanos y fuertes. Si Alá quiere. Espero que mueras pronto». Ella siseó y escupió bajo sus pies. Él se rió. «Sigue siendo la misma tigresa de antes». Lo sé, mi apasionada María. Pero ahora descansa, querida. Nos veremos más tarde. Wamax puso toda la ciudad patas arriba buscando a su mujer desaparecida. La policía no hizo nada. Entonces fue a la fiscalía. Abrieron una causa penal por desaparición. Y ya está. «Bueno, ¿qué más podemos hacer?», le dijo el investigador de la fiscalía un par de meses después. La investigación no dio ningún resultado. Desgraciadamente, todo lo que averiguamos nos lleva a suponer que los abandonó voluntariamente a usted y a su hijo. No, eso no puede ser. Max sacudió la cabeza con obstinación. «Y voy a averiguar lo que pasó de todos modos». «Nadie te priva de ese derecho», coincidió amablemente con él el investigador. Max recurrió a un detective privado, y no en su propia ciudad, sino en Nueva York, temiendo por la cualificación de los especialistas locales para pagar los servicios del detective, se esfumaron casi todos los ahorros. Y buena parte de los ingresos aún por llegar. Pero eso tampoco fue a ninguna parte. Sin embargo, el detective, si hubiera querido, podría haberle dicho algo a Mao. Pero se lo prohibieron, amenazando con represalias contra él y su familia. Ahora todos los posibles hilos que podrían haber llevado a Max a resolver el misterio de la desaparición de María estaban cortados. Tras una enérgica búsqueda que le había mantenido ocupado durante algún tiempo y le había dado ciertas esperanzas, se inició un periodo de indiferencia y depresión. Max volvió a salir para su turno. Era hora de volver al trabajo y allí vivía como un robot, levantándose al timbre, comiendo a la hora justa y acostándose como una máquina. Apagaba también su propio botón. Excepto que el sueño no venía a él. Una y otra vez repetía su vida en su cabeza, recordando todo hasta el más mínimo detalle. Una y otra vez pensaba e intentaba averiguar qué había salido mal. ¿Qué había salido mal? Pero no tenía la única pista con la que podía adivinar el destino de María.
Su madre Miranda, introducida por la repentina desaparición de su hija, se había puesto completamente enferma. Llevaba un mes entrando y saliendo del hospital. No servía para nada, pues ya había sufrido su segundo derrame cerebral y estaba confusa sobre el presente, por no hablar del pasado. Cuando Max volvió de su turno, se llevó a Chuck lejos de sus padres. Muy crecido durante ese tiempo y totalmente inmerso en el cuidado de su hijo. Era el único al que su pequeño mantenía a flote. Pero a veces Max no podía mirarle a los ojos, tan parecidos a los de su madre. Y entonces les pedía a sus padres que volvieran a estar con su nieto y se iba a algún lugar lejano, al bosque, al campo, y vagaba por allí durante horas, como un hombre perdido, pero siempre volvía helado o empapado, pero rebosante de energía para soportar lo que le había caído encima tan de repente. Esa recarga era muy necesaria. Max no bebía ni fumaba y ahora no podía ver a sus amigos. No había fuerzas para explicar, para contar, para escuchar consuelos. Así que vivieron juntos. Un padre y un pequeño hijo huérfano que se quedó sin mujer y sin madre. María, los primeros meses de cautiverio también rabiaba, se lanzaba sobre todos, gritaba y sollozaba como una loba, exigiendo que la dejaran marchar inmediatamente. O al menos que le devolvieran a su hijo. «Devuélvanme al demonio», gritó fuera de sí, aplastando todo a su alrededor. Finalmente, el periodo de violento rechazo a la situación terminó y se dio cuenta de que no ganaría nada de esa manera. Entonces ella también, como Max, al otro lado de Emily, se deprimió y empezó a pensar en cómo acabar con su vida. Hizo varios intentos, pero todos acabaron en nada. En el último momento alguien entraba en su habitación y no la dejaba terminar lo que había empezado. Entonces supuso que su confortable prisión estaba equipada con cámaras ocultas. Buscó, pero no encontró nada y se dio por vencida. Se tumbó en la cama y se preparó para morir lenta y naturalmente, sin comer ni beber nada. Pero tampoco se lo permitieron. La ataron a la cama y empezaron a alimentarla a la fuerza a través de una sonda, tras varios procedimientos de este tipo. María se enfureció y desesperó por completo y dejó de resistirse. Una noche, la puerta de sus aposentos se abrió de golpe y la logia, a la que no veía desde hacía meses, volvió a entrar en ella. «Hola, Mariam». Ella guardó silencio y solo le miró con odio. «Veo que te has calmado un poco», volvió a decir. «¿Qué quieres de mí?», le preguntó ella. «¿Por qué me has robado? ¿Me separaste de mi hijo, de mi marido? Y ahora haces preguntas». Él asintió satisfecho y se sentó en el borde de la cama. «Así que estás lista para oír las respuestas». Ella volvió a guardar silencio y lo miró recelosa y expectante. «Te necesitaba para mí sola», le dijo él. A ella en voz baja. «No te resistas, por favor, no te llevará a ninguna parte. Comprenderás que tengo suficiente dinero y las oportunidades que me da para conseguir todo lo que necesito». «Pero, ¿por qué me necesitas?», preguntó lastimeramente. «Apuesto a que tienes muchas esposas hermosas. ¿No puedes dejarme ir, dejarme vivir mi vida?». «No», negó con la cabeza. «Nuestras vidas han estado ligadas desde la primera vez que fuiste mi María. No te tomé a la fuerza, ¿verdad?». «Sí», suspiró y se obligó a admitirlo. «Pero entonces todavía era muy joven». «No», de nuevo discrepó con ella. «Eras una mujer joven». Sonrió ante algún recuerdo propio. «Fuiste tú quien lo estropeó todo entre nosotros». María insistió, poco dispuesta a aceptar esta posición terrible y ajena, tan lógica para él y tan inaceptable para ella. «Yo no arruiné nada», le dijo él. «Fuiste tú quien te lo inventaste todo. Esa chica que viste era una mensajera de la agencia donde alquilé un apartamento para nuestros encuentros. La enviaron como un anuncio en vivo. Ese es el tipo de servicio que hacían. Negocios, nada personal. No lo usé el día que te encontraste con ella en la puerta. ¿Por qué no me lo dijiste entonces?».
Le preguntó María. Silencio. Soy un hombre, dijo con orgullo. Y no tengo que responder ante una mujer por todo, ni siquiera por la mujer que amo, añadió. Tras una breve pausa. ¿Cómo puedes hablarme de amor cuando has hecho una cosa así? Ella volvió a enloquecer. ¿Y por qué crees que he hecho tal cosa?, le preguntó él. Arrebatarme contra mi voluntad. Separarme de mi familia, de todos mis familiares y seres queridos con mi pequeño hijo. ¿No comprendes lo duro que es para mí estar sin él? Y lloró suavemente. Me estoy quemando a muerte. Sí, lo comprendo. Él puso su mano sobre la de ella, pero ella la retiró. Es como un fuego ardiente. Claro que es duro para ti separarte de tu hijito, y eres una buena madre, Mariam. Pero tú y yo tendremos más hijos. Volverás a ser una madre feliz. Y se supone que debo olvidar a mi primogénito. Se dio la vuelta. Sí, lamentablemente, estuvo de acuerdo. Deberías, porque él no es mi hijo, y tú eres mi esposa, y os convertisteis en uno hace tiempo, voluntariamente. Esa es la ley. Entonces, ¿por qué te fuiste y me dejaste como tu legítima esposa? María estaba resentida conmigo. Yo no te dejé. ¿No querías venir conmigo enseguida? Damir respondió. Era fácil. Y en aquel momento no tuve oportunidad de obligarte a cumplir con tu deber. ¿Y ahora tienes todas las oportunidades para afligirme? Sonrió sarcásticamente. Y no solo en lo que a ti respecta, replicó. ¿Qué quieres decir con eso? María volvió a desconfiar. Tu primer hijo estará bien provisto. Cuando sea mayor de edad, le explicó Damir. Ya hay una suma considerable en su cuenta de mi banco. A los 21 años podrá utilizarla como quiera. ¿Crees que sustituirá a su propia madre? Amargo, preguntó María. Por supuesto que no. Pero le proporcionará un buen comienzo en la vida, respondió Damir. Y si administra bien su capital, toda su vida estará bien provista. Pero no podemos traerlo aquí, me preguntó María con lástima. Si no vas a dejar que me vaya, devuélveme a mi hijo, te lo ruego. No, negó con la cabeza. No es mi hijo. Sería injusto alejarlo de su propio padre, y alejar a su madre de él, se resintió María con razón. No según tú, según yo, sí. De nuevo Damir pacientemente, como un niño, se hizo eco de ella. Eres mi mujer y al tener un hijo de otro hombre me deshonras a mí y a los de mi clase. Si hubiera ocurrido aquí, en mi casa, lo habría matado a él y a ti. Como exige nuestra ley. Pero ocurrió en otro país, donde se aplican otras leyes. Así que te tomé, como debo hacerlo. Sentaré tu vida por ti y por mí. A una esposa amada se le puede perdonar lo que a otros no se les perdona. Muchas gracias. Respondió María con sarcasmo. No necesito esta vida sin mi hijo. La necesitas por el bien de tu hijo, le dijo Damir con aire comercial. Las condiciones de la financiación solo son válidas hasta que abandones esta vida por tu propia voluntad. Y si cambias de opinión y vives más tiempo, vive tranquila. Aquí, como mi legítima esposa, podrás verlo dentro de unos años. Cuando sea mayor y pueda aceptar la situación como un hombre y no como un bebé. Toda su vida pasará sin mí, susurró María entre lágrimas. Y no veré nada. Entiendo lo triste que es, dijo Damir suavemente. Pero se sentirá mejor si tiene otros hijos. Nuestros hijos. ¿Estás loca?, gritó María. ¿De verdad crees que después de todo lo que has hecho me acostaría contigo? Lo harás, dijo con firmeza. Quizá todavía no, pero lo harás. Eres mi legítima esposa. Ven a mí, y sentimos el fuego de la ira en nuestros ojos. No, negó con la cabeza. Lo harás de buena gana y con gusto, como hiciste una vez. ¿Te acuerdas, verdad, amor mío? María no contestó nada, pero le tiró una almohada a la cabeza con rabia impotente.
Atrapó la almohada al vuelo y esbozó una sonrisa entre dientes. Se echó a reír y salió de la habitación. Mañana te enviaré a las criadas. Le lanzó un último mensaje. No debes quedarte aquí deprimida. Las criadas llegaron al día siguiente. Llegaron de 3 en 3 por la mañana temprano, abrieron las cortinas y dejaron entrar la luz del sol. A su ama le gustaría un baño. No, murmuró María. La señora quiere morir. No hay necesidad de ajustar cuentas con la vida. Ama, es tan hermosa y la doncella sonrió alegremente. Para ti, tal vez, María estuvo de acuerdo con ella. Hoy llevaremos a Ama a su jardín acuático interior y tal vez cambie de opinión. Le informó juguetonamente la segunda criada. María no les respondió. Trastearon por la habitación, trayendo unas flores invisibles de agradable fragancia. Luego una bandeja con café, naranja, zumo, agua de rosas para lavarse los dedos, diversos alimentos y dulces. Que la señora compre. Hicieron una reverencia y salieron de la habitación. María quería tirar la bandeja por la ventana, pero por alguna razón cambió de idea. Cogió una elegante taza de café que olía muy bien. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Allí florecía un nuevo día. El sol ya estaba alto en el cielo y pronto prometía alcanzar su cenit. María bebió lentamente su café y pensó que tal vez debería ir a aquel jardín acuático. Tal vez habría un resquicio para escapar. Ahora se entregó de lleno a la idea, escapar de aquí, fingir obediencia y cariño, y luego huir sin miramientos. Encontrar la embajada americana, pedir ayuda. Y se le ocurrió otro pensamiento. Tendría que preguntárselo a Damir cuando volviera a verla. El jardín acuático, al que fue conducida después de este tardío desayuno, era un gran embudo de elaborado diseño. Los altos muros estaban escalonados hasta el suelo, y en el propio suelo se había dispuesto una pendiente. Y esta especie de pendiente natural convergía gradualmente. Empinada al principio, y luego cada vez más completamente hacia el enorme centro de esta grandiosa estructura del complejo de estanques y piscinas. Se separaban unos de otros. Por encima y por debajo y en las mismas profundidades. Y parecían casi sumisos en el aire, sostenidos solo por soportes gordos, nada pesados a primera vista. Además, todavía había innumerables arroyos y cascadas, y todo este esplendor y esconderse en el sol. Las cosas fluían, goteaban, no entraban en erupción ni gorgoteaban. Pequeña vegetación exuberante de todos los colores posibles se extendía aquí en exuberantes alfombras y pintorescos grupos. Mariposas gloriosas y de plumaje centelleante volaban alrededor. Los pájaros gorjeaban y cantaban incluso cerca de María. Absolutamente ningún ánimo para admirar nada. Solo me quitó el aliento de tal magnificencia con asombro y una sonrisa involuntaria en los labios miró a su alrededor, hay en este paraíso hecho por el hombre, pero después de unos minutos hizo una mueca ceñuda. Damir, que la observaba en el monitor de video, se partió de risa. Inmediatamente pidió a su personal una botella del mejor champán. Envió otra al jardín de María. La criada le trajo una flauta de champán con hielo y se la sirvió sin decirle que dentro no había agua mineral. María, sin mirar un poco de beber por una pajita, la metió en la bebida iluminadora y dijo sorprendida, «Yo no he pedido alcohol». «Esto es de su esposo, señora, le ha enviado el mejor champán del mundo con sus mejores deseos para su primer día en su jardín acuático». María volvió a hacer una mueca, pero el champán sabía tan decentemente, tan seductoramente fresco, que razonó que la bebida no era la culpable de sus males. Y se estiró en la cómoda chaise longue. Se bebió la copa hasta el fondo. «Bendita seas, querida». Y Damir, levantando su copa, también se la bebió hasta el fondo. Luego se marchó a sus negocios, muy satisfecho con el desarrollo de los acontecimientos. Y María pasó un día glorioso en su jardín acuático, tomando el sol, bañándose en los numerosos estanques,
sirviendo diversos platos exquisitos y persiguiendo de un lado a otro a los criados que cumplían alegremente todos sus caprichos y recados. Pero al anochecer volvía a sentir una punzada de añoranza por su hijo y su vida anterior. A veces salía a patadas de sus aposentos, se tumbaba en la cama, encendía la gran pantalla que colgaba frente a ella y empezaba a cambiar sin pensar de canal, la mayoría de los cuales emitían algo en árabe. Pronto se aburrió de esta actividad y decidió ir al baño. Sin embargo, oyó que llamaban a la puerta, así que se acercó y la abrió. No puedo creer lo que ven mis ojos. ¿Cómo es posible que la cerradura esté abierta? ¿Ya no está prisionera? Pero cuando vio al gran hombre de pie en el pasillo, se dio cuenta de que esta cerradura sería aún más fiable que la antigua, y no había nadie más que él. ¿Ha llamado a la puerta?, preguntó al guardia. Él negó con la cabeza, sin responder nada. No conocía el idioma, ¿o no? Quería hablar, y señaló con la mano una gran caja redonda, de pie y un poco a un lado de la puerta, en la que María no reparó de inmediato. Se acercó con decisión y cogió la caja, que no pesaba. Una vez dentro, se recostó en la cama y abrió con cuidado la tapa, decorada con un gran lazo roto. Desde dentro, una carita le devolvió la mirada y volvió a mostrar una lengua rosada y húmeda. ¡Oh, Dios mío! Se maravilló María y sacó de la caja un cachorro de perro salchicha. ¡Qué bonito eres!, le dijo al perrito. ¡Qué mono! El cachorro la miró con sus preciosos ojos redondos. Meneó conmovedoramente su fina cola y, de repente, levantándose sobre sus patas traseras, acercó sus patas delanteras al pecho de María y le lamió la cara con su suave lengua rosada. María se rió y dejó al perrito en el suelo. ¿Cómo debo llamarte?, respondió el perrito con finura y se tumbó un poco en la lujosa alfombra. María volvió a reírse y pulsó el botón de llamada al personal. Inmediatamente vino una asistente y limpió lo que había ensuciado el perrito y luego trajo unos pañales especiales para cachorros y se los puso. Los llevará mientras aprende las normas de decoro, informó a María. Y la recién descubierta dueña del cachorro rompió a llorar de repente. Con las manos sobre la cara rompió a llorar. Gritó a las criadas y lanzó la inocente caja contra la pared. Habían pasado 2 años desde la desaparición de María y Max, que había dado a luz a un hijo solo, decidió llevarlo a la guardería. Al principio, durante un breve periodo de tiempo en un grupo de acogida, para que Chuck se acostumbrara, el niño creció, un niño alegre y sociable. Y hasta parecía gustarle el jardín de infancia. Max lo llevaba por la mañana y lo recogía por la tarde. Poco a poco se fueron acostumbrando al nuevo régimen. El bebé seguía yendo a la guardería con gusto. Y durante los meses en que Max iba a trabajar para ellos, su madre se mudaba. Ella cuidaba a su nieto. Un día, cuando estaba de guardia, tuvieron un accidente en el andén. No muy grave, pero podría haberse convertido en un verdadero desastre si Max no hubiera detectado la tienda a tiempo y la hubiera arreglado lo mejor que pudo con sus propios recursos. Después pidió ayuda y la dirección agradeció mucho su actuación. Resultó que el trabajador responsable tenía una formación adecuada. Y Max fue ascendido. Ahora ya era ingeniero superior y su sueldo aumentó varias veces. Un año más tarde le ofrecieron trasladarse a Nueva York y dirigir uno de los departamentos de una empresa petrolera, donde construyó su carrera, empezando como un simple trabajador. Max aceptó la oferta con gran entusiasmo. Un cambio de aires era justo lo que le faltaba. Hizo las maletas rápidamente y se llevó a Artyom. ¿Cómo vas a estar allí solo con él? ¿Y dónde vivirás?, se lamentó su madre. Alquilaremos un apartamento por primera vez, lo pondremos a la venta, le dijo Max. ¿Y para Chuck y la niñera? Sí, hijo. Sí, estuvo de acuerdo el niño. Solo que uno bonito. De acuerdo. El padre se rió. Haremos una audición. En el nuevo lugar. Se instalaron rápidamente y las cosas fueron bien. El piso se vendió sorprendentemente rápido.
Aunque los agentes inmobiliarios afirmaban a una sola voz que las viviendas grandes no tienen liquidez. A New York Max compró un bonito y espacioso apartamento a crédito. No muy lejos del trabajo, Chuck fue a la guardería y se encontró una niñera e incluso hermoso. Eso es lo que mi hijo pidió. En resumen, su vida estaba mejorando. Pero en el terreno personal, Max seguía en un callejón sin salida. Un trauma psicológico le impedía tener relaciones con mujeres. Durante todo ese tiempo ni siquiera había mirado a una. En los 4 años y medio que había pasado en casa de Damir, María casi se había adaptado a sus nuevas circunstancias. Algunas cosas incluso le gustaban, como ser la estricta y caprichosa señora de todo un séquito de sirvientes. Conseguir todo lo que necesitaba en poco tiempo. La nostalgia por su hijo, por supuesto, no se fue a ninguna parte, sino que se suavizó un poco, se desvaneció. María ya ni siquiera pensaba en huir, pues hacía tiempo que se había dado cuenta de que era totalmente inviable e inútil aquí, en este país oriental. No todo era igual que en su ya lejana patria. Un par de semanas después de la primera conversación, Damir le trajo unos papeles en árabe e inglés. ¿Qué es esto?, preguntó ella de mala gana, mirando las letras incomprensibles y la escritura árabe. Nuestro certificado de matrimonio y el documento que certifica tu propiedad sobre mis bienes. Le respondió Damir. Ah, sí, sonrió ella. Incluso en la propiedad. ¿Y cuáles son? Nuestro patrimonio familiar es bastante grande en estos momentos, dijo Damir. Acciones y bonos por valor de varios 1.000.000 de dólares, o mejor dicho, incluso varios cientos de 1.000.000 de dólares, numerosas propiedades por todo el país. No está mal un aparcamiento, 2 granjas, establos para caballos árabes. Creo que es suficiente. María le interrumpió. Ni siquiera quiero saber qué y cuánto me pertenece. De todos modos, no podré utilizar nada. ¿Por qué no? Puedes, si prometes portarte bien y no pensar en huir, le dijo Damir como si le hubiera leído el pensamiento. ¿Y qué? Puedo, digamos, ir a Europa o a cualquier parte del país, pero con una escolta de criados y guardias, dijo Damir. Por su propia seguridad. ¿Y si quiero ir a Estados Unidos a ver a mi hijo?, preguntó esperanzada. Me temo que no es así. Usted lo entiende. Ella solo respiró profundamente, querida. Tal vez deberíamos intentar tener hijos juntos. Le dijo inesperadamente. No puedo ni pensarlo, contestó María. Y me temo que nunca lo haré. ¿Qué harías tú en ese caso? Nada, dijo Damir con calma. Tengo suficientes hijos. Tengo hijos e hijas. Necesitas a este niño ante todo. Pero también me alegraría mucho por él, añadió. Viendo cómo ha cambiado su hermoso rostro, piénsatelo. Mientras tanto, mira esto. Y le entregó otro documento del tamaño de la portada de un pasaporte. Resultó ser un pasaporte. Tenía su foto y estaba escrito de nuevo en árabe e inglés. Mariam Wachter. Lo entendió sin traducción. Vamos a Francia, a la Costa Azul. Él la sugirió. He hecho una pausa en mis negocios. Podríamos pasar una semana en Niza o donde quieras, con toda tranquilidad. ¿Y si me escapo de ti? María sonrió. ¿No tienes ningún sitio al que huir? Sacudió la cabeza, como con pesar. Esa María que desapareció en Estados Unidos hace unos años ya no existe. Está muerta. Muerta oficialmente. Ahora está María Malhabaketi, mi legítima esposa y heredera de una parte de mi fortuna. Si intentas huir, sea de la parte de Amalek que sea, mi gente te encontrará y te traerá a casa. Si intentas ir a la embajada americana en cualquier país del mundo, simplemente serás considerado loco. No hay y nunca habrá ninguna prueba documental de lo que dices. Entiéndelo, Mariam, tú y tu vida me pertenecéis y eso no es tan malo como pueda parecer, añadió.
al ver que ella intentaba oponerse. Pero espera, dijo María. Y sí, bueno, imagínate, si te pasa algo por causas ajenas a mí. Se apresuró a añadir. No. Pero, ¿y si me pasara algo? Te convertirías en una mujer rica e independiente, dijo él con calma. Y podrás hacer lo que quieras. Ahora desearás mi muerte. Ella le miró a los ojos y no dijo nada. Damir sonrió y se fue a ocuparse de sus asuntos. Max y Chuck estaban celebrando el cumpleaños de Chuck en el club infantil. Este año cumplía 7 años. En otoño iría al colegio. En general, la fiesta fue un éxito. A juzgar por las caras de felicidad, los niños y las alegres mamás comilonas que, acurrucadas alrededor de una gran mesa con numerosos aperitivos y bebidas, también se lo estaban pasando bien. Max, en cambio, estaba sentado un poco apartado de ellos, tapando la pantalla de su portátil. Max, ¿quieres unirte a nosotros? Brindamos a la salud de tu Chuck. Una de las madres se acercó a él, sonriendo alegremente. Por supuesto, sería muy grosero negarse, porque él mismo los invitó a todos. Solo que no llevaré alcohol. Claro que tampoco bebemos todos. Las madres se rieron. Muchos taxistas también se pluriemplean con sus charlas. Toma un vaso, en vez de vino tinto, dijo uno de ellos, una interesante rubia con una túnica corta. Y quitándose los pantalones, subrayó, bellas formas. ¿Y qué hay aquí?, inquirió Max. Sangre. Se rió la rubia. Pero sabe a zumo de cereza. Pero si todo el mundo tiene algo con lo que alegrarse, brindo por la salud de tu hijo, proclamó la primera madre. Sí, sí, salud. Hubo vítores de apoyo. Max bebió sonriente zumo de cereza de su vaso y lo dejó a un lado. Disculpen, tengo trabajo que hacer. ¿Qué clase de hombre desaparece?, dijo en voz baja la primera madre a la rubia mientras Max se retiraba a su mesa. ¿Cómo que desaparece?, preguntó la rubia. ¿Es que no lo sabe? Está criando al niño solo. Su madre murió hace mucho tiempo. Mira qué guapo es y dicen que gana dinero. Eso está muy bien. Se ve que sigue trabajando, sonrió la rubia. ¿Y has visto su coche? Y se adentraron en una exhaustiva discusión sobre las incuestionables ventajas del padre soltero. Al cabo de una hora todos empezaron a marcharse. Se fueron las madres solteras. Llevaban a los niños. Vinieron a recoger a los que se habían quedado sin sus padres. Algunas mandaron un taxi para algunos. Y finalmente solo quedó un chico, James. ¿Quién viene a buscarte?, le preguntó Max. Mamá, contestó el chico. Pero todavía no coge el teléfono. Vamos a llamarla otra vez. Max miró el número y lo marcó él mismo. El abonado no estaba disponible temporalmente, le dijo secamente el contestador de la operadora de telefonía móvil. ¿Puede atenderte alguien más?, preguntó Max al niño, que estaba a punto de llorar. Solo la abuela. Pero ella no tiene coche. Y no vive aquí, dijo James confundido. Max se lo pensó. Vamos, ya sabes lo que haremos. Te vienes con nosotros. Y cuando tu madre pueda, ella nos llamará y te recogerá. De acuerdo. De acuerdo, convino el muchacho. Max y el caso de los dos niños, el suyo y el del desconocido, recogieron todas las cosas y regalos que habían traído. Y los llevaron al coche, metieron las bolsas y los paquetes en el maletero, sujetaron a los niños en el asiento trasero y teclearon en el navegador la ruta para comprobar que el tráfico estaba bien. Y no estaba tan lejos de casa para los estándares de Moscú. Arrancó el motor y se puso en marcha. Casi de camino al apartamento, la madre de James le llamó y le contó emocionada que había tenido un pequeño accidente de tráfico y que su teléfono se había quedado sin batería, por lo que no estaba disponible. Pero ahora todo ha vuelto a la normalidad y puede recoger a su hijo. ¿Y dónde estás tú ahora?
Le pregunté a Max fuera del club. Estamos casi en nuestra casa. ¿Quizás está de camino? Sí, está bien. Entonces te enviaré la ubicación. Se despertó y adormilado en los oídos de los chicos ya, informó a James de que su madre estaba bien y ella estaría allí para recogerlo. Y los llevó al apartamento. Unos 40 minutos después, James también llegó. Mamá marcó el interfono y subió a su apartamento. Buenas noches, dijo cuando Max abrió la puerta. Perdóname, por Dios, te he defraudado así. Tonterías, replicó Max, mirándola con los ojos muy abiertos. La joven le recordaba sutilmente a su difunta esposa. No sabía muy bien a qué se debía. Sus ojos y su pelo eran diferentes. Y era un poco más alta, pero aún así algo le llamó la atención. Tal vez quieras entrar. Los chicos están viendo una película, dijo. Solo estoy haciendo café. Gracias. Ella sonrió. No hay de qué. Mientras ella se burlaba, él sacó una lata de café solo y molido en la cafetera. Silencio, como siempre. Máquina de café. No lo reconoció. Tenía un sabor sintético muy diferente. ¿Oh, lo preparas en un pavó? Ella felizmente sorprendido. Estamos aquí, tartamudeó un poco. Eso es lo que siempre hacemos con James. ¿Ya está tomando café? Max se sorprendió. No, solo le he puesto un poco en el cacao. Se echó a reír. Nuestro padre solía hacer el café así. Me acostumbré. Max guardó silencio con tacto y no hizo preguntas innecesarias, sino que se limitó a ponerle delante una taza de aromático café fuerte. Gracias. Ella lo tomó con las dos palmas y se quemó las manos asiáticas. 2 horas. Esperando a que viniera la policía. Tuve que apagar el motor, el gas estaba casi fuera. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Max. No, gracias, puedo arreglármelas. Contestó ella con un suspiro. Mami, mami. James irrumpió en la cocina, seguido de Chuck. Mamá por fin ha venido bien a casa, abrazó cariñosamente a su hijo. Claro que he venido por ti. Ahora vamos a casa. No, James dijo que no. Quiero pasar la noche en casa de Chuck. Él me invitó. Deberíamos ir a casa. Cariño. Su madre lo instó. ¿Y el envoltorio? Te echará de menos. De acuerdo, aceptó el niño a regañadientes. Pero entonces, puedo ir a visitarle, si quieres, dijo su madre con tacto. Entonces puedes. Claro que puedes. Chuck se animó. ¿Verdad, papá? Por supuesto, dijo Max, sonriendo ampliamente. Venid y el envoltorio se hace cargo. A Fantasma no le gusta ir de visita, se rió mamá. Suele sentarse en una jaula. Sí, y me dice que James es bueno, informó el chico. Sabe hablar, porque le hemos enseñado. Es un loro, dijo James, la madre de Chuck. Y al ver su desconcierto, vino a vernos para que lo conociéramos. Efectivamente, vinieron unas cuantas veces, se hicieron visitas mutuas, por así decirlo, los chicos se hicieron muy amigos y a los padres tampoco les importó charlar. Resultó que ellos también habían tenido una tragedia en su familia. Hacía un par de años había muerto James, el padre. Un accidente. Lisa era la madre de James y el bebé se quedaron solos. Pronto ella y Max empezaron a conocerse y un año después se casaron y construyeron una casa de campo donde había sitio tanto para los chicos como para ellos. Lisa ya esperaba su segundo hijo. Para entonces María, o más bien Mariam. La venerable dama oriental, casada, tenía otro niño, un hijo. Sí, finalmente se rindió a la misericordia del vencedor. Cansada de estar enfadada, triste y esperanzada. Después de todo, la vida le ha pasado factura, y este niño lo es ahora todo para ella. Reemplazando a su hijo perdido hace tiempo,
el niño fue llamado Pozol, y Damir incluso le permitió elegir un nombre para su hijo, un honor inaudito para una esposa oriental. De una larga lista de nombres árabes, María eligió uno que le permitiría llamar a su hijo americano. Aún no había olvidado su lengua materna y sus costumbres. En casa, le llamaba John. Y Damir no se opuso, y se limitó a sonreír cariñosamente, observando a su María acariciando al bebé. Hacía tiempo que María había sido presentada a la corte, es decir, presentada al resto de las 12 esposas de Damir. Y todas ellas solo de pensarlo se arrodillarían ante ella y le besarían las muñecas como si fuera la reina. Y así fue, de hecho. Después de todo, la primera esposa del Este, la reina del harén, en la vida ordinaria, no se encontraba ni cruzaba con las otras esposas, solo sabía de su existencia y nada más. Cada una tenía sus propias habitaciones en aquella enorme casa, sus propios jardines interiores, pero elegantes y más grandes que los que ella tenía. María por fin se acostumbró a su nueva vida e incluso estaba orgullosa de ella. Y la anterior, distante y temblorosa, se convirtió en niebla y poco a poco se fue desvaneciendo como un lejano sueño medio olvidado. Damir se ocupó de la madre de María, organizó su vuelo. Y el mejor tratamiento que el dinero podía comprar. La anciana ya estaba mal orientada en el mundo que la rodeaba. Pero María, cuando llegó al hospital, la reconoció y lloró durante mucho tiempo por su vida insatisfecha. Durante 15 minutos, hasta que se olvidó por completo. ¿Quién era esta mujer sentada frente a ella? Cuando María tuvo a John, su madre no reconoció a nadie en absoluto y estaba tranquilamente viviendo su vida con todas las comodidades del hogar en una lujosa residencia de ancianos. Más bien el complejo de moda de Mariam. «Te quiero mucho», le decía Damir a menudo, y la colmaba de regalos caros. Ella le sonreía un poco cariñosa, un poco condescendiente. Nunca le perdonó hasta el final. Pero con el paso de los años, llegó a la conclusión de que tal vez era su destino. No podía evitarlo, tal y como habían salido las cosas. Nadie la obligó en aquel momento. Se había enamorado del extraño chico oriental y había decidido su propio destino. Y ahora tenía todo lo que solo podía soñar, y todos sus caprichos se cumplían con solo chasquear los dedos. Damir cumplió su palabra cuando en su lejana juventud le prometió que vivirían contigo como reyes. Así que ahora vivían. Recordaba a su ex marido, Maje, con indiferencia. Y más tarde llegó a la conclusión de que nunca le había amado de verdad. Y era cierto que la calma y el sentimiento uniforme que habían acompañado su vida, con Max, no eran nada comparados con la tormenta de pasión que siempre había hervido entre ella y el mundo. Incluso ahora, años más tarde, ella se mostraba indecisa cuando él la tocaba. En eso también tenía razón. Después de vivir mucho tiempo en Oriente, María también empezó a pensar de otra manera. Había abrazado casi por completo las costumbres y tradiciones locales, y ya no le sorprendía ni le enfadaba que aquí la vida estuviera regida por hombres y una mujer tuviera que obedecer y acatar. Pero tampoco en todo. Había alegrías e indulgencias. Aquí era, se diría, fabulosamente afortunada. Ese era el techo de la carrera doméstica de una mujer oriental. Convertirse en la amada esposa principal de un marido rico. Con los años Damir no cambió su actitud hacia ella. E incluso tras el nacimiento de su hijo, cambió su testamento, cediéndole la mayor y más significativa parte de su fortuna. Cuando el chico tenía 16 años, su padre lo envió a estudiar a Gran Bretaña. Para que el chico aprendiera bien el inglés y no perdiera la cara en el futuro ante los socios comerciales. Mamá se lo contaba a John en inglés llamando a casa. Siempre le hablaba en inglés y a su padre no le importaba. ¿Tienes idea de lo bonito que es esto? Todo está tan limpio y ordenado. También solíamos llevarnos a Seri para ver el mar. Y es un tipo diferente de romanticismo aquí. Hijo, eres poeta, como Lord Byron. María se rió, encantada con el entusiasmo de su hijo. Ven con papá a visitarme.
¿Lo prometes antes de las vacaciones? Por favor, te llevaremos a pasear por Londres. Te lo enseñaré todo. Le preguntó en otra ocasión. Y luego volaremos juntos a casa. Estamos de vacaciones. ¿Nos dejarán ir? No lo sé. Hijo, tienes que preguntarle a tu padre. Mariam siempre respondía completamente en la tradición de Oriente. Esta vez a mi padre no le importó. De hecho, él, cuando se trataba de su hijo o de Mariam, la mayoría de las veces no ponía objeciones y a veces incluso cedía a las peticiones y solicitudes. Solo que de forma discreta, para que no corrieran rumores sobre su excesiva lealtad. «Qué suerte tienes», le decía a menudo a Mariam, una de sus esposas más jóvenes, con la que María se había hecho amiga por su afición a los perros pequeños. A menudo iban a visitarse y disfrutaban de la paz y la comodidad del jardín acuático. «Mariam, el amo te quiere mucho. Incluso cuando viene a vernos con los diamantes, solo habla de ti. Alí, me he criado en las tradiciones de Oriente desde la infancia, nunca se me ocurriría pensar en los celos. Era simplemente inaceptable en relación con la esposa principal. Ella solo debía ser admirada como una deidad inaccesible. Y las esposas más jóvenes sabían cuál era su lugar y se alegraban de lo que tenían. Hay que decir que ellas también tenían bastante. Y tenían motivos para ser felices. María se limitaba a sonreír con condescendencia, acariciando a su perro Salchicha y, a su vez, le preguntaba cortésmente por los progresos de su hijo Alí. En Londres le permitieron quitarse el chal y Damir también se puso un traje de alta costura civil y se convirtieron en simples turistas ricos que venían a Inglaterra a pasar el fin de semana. Sacamos a John de la universidad. Los tres paseamos tranquilamente por las calles de Londres, contemplando los principales lugares de interés. Fue un viaje maravilloso. En un restaurante, John vio de repente a unos chicos que conocía de la universidad y le preguntó a su padre si podía acercarse a saludarle. «Vamos», Damir dijo generosamente que podía. Y se dirigió a una mesa cercana, donde un ruidoso grupo de estudiantes animaba la fiesta. También había algunas chicas. Pero aquí, en este país extranjero, uno no prestaba demasiada atención a esas cosas. No eran justos, que podían hacer desde su lugar. Los padres miraban a su hijo como un joven alto y guapo heredero de ambos. Solo los mejores rasgos, riendo alegremente y charlando con los chicos, sin olvidar, sin embargo, su propia dignidad y el hecho de que un hombre de su círculo no debía beber alcohol en público. «Qué maravilloso resultó ser», dijo María con ternura y orgullo, y Damir estrechó su pequeña mano con afecto. «Y tú eres maravillosa», le dijo y la besó con ternura. «Padre, madre, me gustaría que los conocierais». John se acercó a su mesa con una chica. Guapa, agraciada, sonriente, su naricita estaba tachonada de pecas. Era tan mona que María sonrió involuntariamente. «Esta es Nancy», les dijo el hijo. «Y es americana, como tú, mamá». «Hola». Un poco avergonzada, les dijo la chica. «Hola, querida», le contestó Mariam. Y Damir ladeó ligeramente la cabeza y sonrió. «¿Estudias aquí o solo has venido a descansar?» «Estudio. Me quedan 2 años de trompeta aquí». Nancy se echó a reír. «Mi padre no acepta llevarme a casa. Dice que una educación aquí me será más útil en la vida». «Tu padre tiene toda la razón», le dijo Damir con seriedad. «Es un hombre inteligente y deberías hacerle caso». Por supuesto, Nancy se quedó estupefacta cuando escuchó la perorata de su profesor. «No me importa mucho. Es más bien mi madre la que se enfada. Un hombre sabe mejor que nadie lo que es bueno para sus hijos», dijo de repente. Era tan importante que María oyó sus entonaciones paternales en su voz y al igual que él vio a Damir, a quien había conocido de niño hacía muchos años. Estos recuerdos despertaron en ella un sentimiento largamente olvidado y las lágrimas acudieron a sus ojos. Y Damir,
orgulloso de su hijo, le sonrió con aprobación y no se dio cuenta de nada. María se secó los ojos con una servilleta y dijo que estaba cansada y que quería volver al hotel. A su marido no le importó. Cogieron un taxi y se fueron. Y Juan pidió salir un rato más. Volvió tarde. Y María, temiendo que su padre se enfadara, le riñó en voz baja. ¿Dónde has estado, John? ¿No ves la hora que es? Da gracias de que tu padre ya esté durmiendo. Si no, no te habría dado una armadura. Preguntó el muchacho. Le pediré perdón. Nancy y yo nos hemos divertido tanto esta mañana que no queríamos dormir. ¿Te gusta? María sonrió. Y volvió a recordarse a sí misma y a Damir a esa edad. Pensó en ella misma y en Damir a esa edad y se horrorizó de cómo esos niños podían comportarse de la misma manera. ¿La estás viendo?, preguntó preocupada a su hijo. ¿Desde cuándo la conoces? No, mamá, nos acabamos de conocer hoy, se rió John. No te preocupes, aún no nos hemos acostado. Gritó John con severidad. Madre vale, desarmado. Levantó las manos en el aire. Estaba de broma. Pero en realidad sí, me gusta mucho y me gustaría casarme con ella. Ay, hijo, primero tienes que estudiar. Claro, mamá, pero ¿sabes qué? Que papá y yo también tenemos un interés hereditario por las mujeres americanas. ¿Es eso lo que te ha dicho? María se rió. Sí, al fin y al cabo, a mi abuelo también le encantaban las mujeres americanas. Eso ya lo sabía. Oí algo así a regañadientes, confesó María. Ahora vamos a la cama. Ya era hora. Ion siempre había sido un hijo obediente. Pero María, como cualquier madre, estaba muy preocupada por él. Ahora estaba solo, sin su familia, en este país extraño, donde el orden era muy diferente. Se preguntaba si haría algo que enfadara a su padre, qué le pasaría. Por la mañana, durante el desayuno, compartió cautelosamente sus temores con su marido. «Qué graciosa María», le dijo él, «estás preocupada por un chico que se va a casar pronto». «Eso es exactamente lo que me preocupa», suspiró ella. ¿Y si elige a la chica equivocada? ¿Y si le hace desgraciado de por vida? Damir no movió la cabeza. Todo saldrá bien. Ya lo verás. Deja que tenga sus propios baches en el camino. Es un hombre y tiene que actuar como tal. Pero no te enfadarás con él por si es nuestro hijo. Con suavidad, le dijo Damir. Y pase lo que pase, nada cambiará eso. Después de esta conversación María se tranquilizó un poco. 2 años más, mientras John asistía a una universidad británica, pasaron tranquilos y medidos. Como siempre que sus padres venían a visitarlo en la graduación. Un hijo alegre les recibió con su uniforme universitario y su tradicional birrete de graduación. Así que ahí lo tienen. Se puso de perfil, muy parecido a su padre, y ya eres todo un hijo adulto. María sonrió un poco triste. Tengo una sorpresa para vosotros, les dijo mi hijo. Y sus ojos brillaron de alegría. Nosotros también tenemos una para ti, dijo su padre y le entregó toda una cajita. Al abrirla, vio allí las llaves de un flamante Ferrari. Gracias, padre-madre. El niño abrazó a sus padres. Vamos, quiero que conozcas a alguien. Esta es Nancy, dijo. Es un placer presentarte a mi futura esposa. Buenos días. Sonrió ella. Me alegro de volver a verla. Nos conocimos aquí hace un par de años. Sí, nos conocimos. Acabábamos de conocernos. ¿Te acuerdas? Preguntó John. Me acuerdo e incluso contesté muy bien a María. Una chica así es imposible de olvidar. Galantemente, como siempre, se inclinó ante el mundo. Es usted muy amable. Gracias.
Volvió a sonreír y ofreció la mano a su futura suegra, que la besó cortésmente a la manera europea. La ceremonia está a punto de comenzar y deberíamos estar en nuestros asientos en la formación de profesores. Y después, os presentaremos a los padres de Nancy. También han venido hoy, y John y Nancy se han escapado, prometiendo venir justo después de la ceremonia de graduación. ¿Qué te parece? María, preocupada, se volvió hacia su marido. Una chica guapa. Sonrió Damir. Vamos a ver más a sus padres. La ceremonia duró 1 hora y media y a María le gustó mucho. El mensaje estaba entre los oradores. Por la alegría y el orgullo de los padres. Luego se organizó un pequeño buffet y se invitó a todo el mundo a las mesas dispuestas en una gran carpa al aire libre. Mamá, papá se acercaron a ellos. John. Ven, te he tomado asiento en nuestra mesa. Os presento a los padres de Nancy. Buenas tardes, hola. Encantado de conocerles. El tradicional intercambio de cortesías comenzó sin María, que de camino a la mesa se enganchó el tacón con algo y tratando de librarse de la interferencia, se retrasó un poco. Pero, ¿dónde estás, querida?, la reprendió un poco Damir. Permítame presentarle a mi esposa y a la madre de su hijo Mariam, muy amable, dijo extendiendo la mano a una bella y bien peinada dama de más o menos su edad. Me alegro de llegar tarde. Desvió la mirada hacia su marido y las palabras se le trabaron en la lengua. La cinta de los recuerdos pareció rebobinar instantáneamente en el tiempo y directamente a sus ojos miró a Max, su ex marido. María. Preguntó al suelo, sin apartar los ojos de ella interrogativamente. Damir. Y Lisa, la mujer de Max, también intuyó que algo extraño ocurría, y solo los niños estaban demasiado ocupados unos con otros como para darse cuenta de nada. ¿Os conocéis?, preguntó Lisa a Max. Sonriendo tensa y desviando la mirada de él a aquella mujer sorprendentemente bella, que no se parecía en nada a una representante del misterioso Oriente. Eso parece, murmuró Max, sin dejar de mirar fijamente a los ojos de la madre de John. María volvió a preguntarle asombrada. ¿Eres tú de verdad? Sí, asentí. Volvió un poco en sí. Pero ahora me llamo Mariam. Mariam Aljaser Apoya, añadió con firmeza, como si su nombre actual tuviera que explicar algo. Veo, caballeros, que la situación es un poco heterodoxa, comentó Damir con calma. ¿No sería mejor que nos retiráramos? Darling María lo miró, como mejor le parezca, respondió secamente. No, no, por favor, pidió Lisa de repente. Todos somos personas civilizadas. Hablemos y arreglemos las cosas. Preferiría tener esta conversación en privado, dijo Max. Eso es imposible, Damir negó con la cabeza. Nuestras leyes no permiten que una mujer casada se comunique en privado con un hombre casado, aunque éste sea su ex marido, especificó Max con ira mal disimulada. Aún así Damir respondió con calma. Con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Y los padres? ¿Qué está pasando aquí en el exilio? Nancy no entendía lo que pasaba. No es nada especial. Papá acaba de encontrarse con unos viejos conocidos, respondió Lisa a su hija, sonriendo con serenidad. Damir miró a la mujer con evidente aprobación. María, en cambio, se quedó estupefacta. Solo con un gran esfuerzo de voluntad pudo controlarse. Era muy consciente de que debía controlarse y no comprometer el honor de la familia. Le costara lo que le costara. De repente sintió la palma grande y cálida de su marido apretando la suya bajo la mesa. Por frío que fuera, respirarlo sin apoyo verbal, la calmó un poco. Y ella respondió a ese apretón de manos de él. Entonces tendremos que hablar aquí mismo. ¿Te parece bien? Max miró a todos los presentes. Damir le aseguró algo. Por favor, respondió Lisa. Así, después de tantos años, empezó Max, con voz temblorosa. Carol Donner,
que había avisado al camarero con antelación, le puso inmediatamente delante un vaso de whisky con hielo. «Sírvanse ustedes, por favor», y levantó el suyo. «Ahora está muy bueno». Max inclinó mecánicamente el contenido de su vaso y continuó: «Después de todos estos años que te creía muerto. Apareces así sin avisar». «No sabía que nos íbamos a encontrar aquí», dijo María en voz baja. «Difícilmente podía formar parte de nuestros planes». «De acuerdo, que así sea». Max estuvo de acuerdo, pero... tú. Al menos podrías haberme escrito. ¿No te importaba nuestro hijo? Relájate, cariño. También Lisa cogió la mano de su marido y le sonrió alegremente. Todo iba bien, por supuesto, se preocupó. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero no pude decirle nada. Fue él. Max se levantó de repente de la silla. ¿Ha sido él el que te ha robado? No, le contestó María con firmeza, mirándole directamente a los ojos. Fue decisión mía. Ya ves, solo mía. Y ahora te pido que me perdones por ello. Volvió a sentir el apretón de manos de su marido por debajo de la mesa. Así fue como Max se desahogó, se calmó un poco. Entonces, Chuck y yo no significamos nada para ti. Tú lo significabas todo para mí en silencio, dijo María. Pero yo ya no era libre cuando te conocí. Fue mi error. Y lo siento monstruosamente por ti y también por mi hijo. Madre qué, sorprendió Juan, que, sin entender nada, torcía la cabeza de un lado a otro. Tengo un hermano en Estados Unidos. ¿Y Nancy? Miró horrorizado a su novia. No, no, cariño, cálmate. Se apresuró a decirle María. Tu Nancy no es mi hija. Completamente confirmada con una sonrisa irónica, Lisa asintió. Lo siento, pero ya no entiendo nada. Con sorpresa dijo la chica. ¿Quién está aquí? ¿Quién es quién? ¿Puedes explicárnoslo? Déjame intentarlo, dijo Damir en voz baja. Hace muchos años María y yo estábamos en la misma clase. ¿Sabes que tu abuela también es de Estados Unidos, John, verdad? Sí, confirmó el chico. Tú me lo has dicho. Entonces, Damir asintió. Tu madre y yo nos enamoramos, pero tuvimos que romper por un malentendido. Yo acudí a mi padre, pero más tarde, al cabo de unos años, la encontré y la traje a mi casa, como era mi obligación. Es cierto que con los años consiguió casarse con tu padre. Nancy. Damir se volvió hacia la chica, y tuvieron un hijo, Chuck. Es hermano de ambos. Nancy por su padre. John por su madre. Por lo que sé, no está aquí ahora. Chuck se quedó en casa, Lisa asintió. Y James también, y James. John miró a todos sorprendido. James también es mi hermano, pero no es tu hermano, ¿sabes? Y Nancy, incapaz de soportar la tensión general, soltó una carcajada. Y John se le unió. Los niños, los niños. Los llamó al orden. Damir. Déjame terminar. Me doy cuenta de que tu árbol genealógico ahora se parece más a una película india, pero aún así. Bueno, no queda mucho. María, y ahora Mariam es mi amada esposa. Y como resultado de nuestro amor, te tenemos a ti, John. Y, según tengo entendido, el estimado Max también ha atado su vida a una digna y hermosa mujer. Inclinó cortésmente la cabeza ante Lisa y se convirtieron en los padres de tu encantadora y joven novia, Nancy. Sí, muchacho, John estuvo de acuerdo. Pero, ¿tus padres dan, John?, dijo María con reproche. Por favor, exprésate de un modo más aceptable. Lo siento, mamá, lo intentaré. Bajó los ojos cortésmente, pero sus labios se abrieron en una mueca. Es maravilloso que lo tengamos todo resuelto, exclamó Lisa con alivio. Me alegro de que la madre de Chuck esté viva y sana. Sugiero que brindemos por nuestra conocida en esa ocasión. Gracias.
dijo María agradecida. No lo rechazaré. Miró a Damir y esperó su aprobación. Él asintió y llenó su copa y también la de Lisa con el vino de la botella que había traído el camarero. Pero Max, que, a diferencia de los demás, no encontraba nada bueno ni divertido en la situación, dijo de pronto con firmeza: «Mi hija no se casará con tu hijo». Papá Nancy gritó y miró asustada a su padre. «¿Qué te pasa? Beisia y yo no tenemos nada que ver». «De verdad, cariño». Lisa miró a su marido. «Los niños no tienen la culpa de nada. ¿Quieres que nuestra única hija sufra toda su vida y sea atormentada como ella?». Max señaló a María con mano temblorosa. «Mira en lo que la han convertido ahí dentro, en un robot obediente». «Max, ¿qué crees que estás haciendo?». María finalmente se indignó. «Ya dije que era mi elección. ¿No es así?». Max entornó los ojos. «Entonces, ¿cómo explicas el error en la nota? ¿Te acuerdas, verdad? Querías que te encontrara y que no lo negara». «Sí». Luego quise admitirlo con calma. E incluso después quise mucho. Y también huir. Pero con el tiempo me di cuenta de que todo estaba bien, todo era como debía ser. Elegí mi destino y él me encontró a mí. Me arrepiento. De lo único que me arrepiento ahora es de no habértelo contado todo antes de casarnos. Si lo hubiera sabido, probablemente habría cambiado las cosas. Y ahora no me importa en absoluto, y tú, papá, no me prohíbas que tome también mis propias decisiones». «Sí, por supuesto, me quieres», añadió, tocando cariñosamente la mano de su padre. «Puedes hacer lo que quieras», dijo Max secamente. «Haz lo que quieras, vive en un harén, sufre, perece. Al fin y al cabo, será tu elección. Después de todo, será mi amada esposa». Y abrazó cariñosamente a Nancy. «¿Y tú qué dices, Lisa?». Se volvió hacia su suegra. «Digo lo siguiente». Ella sonrió. «De todo lo que he visto y oído hoy he llegado a esta conclusión. No sé si tus estimados padres John aprobarían mi conclusión. Pero lo diré de todos modos. Así que, personalmente, estoy seguro de que en cada rincón de nuestro planeta, independientemente de la religión, la nacionalidad, la gente o su forma de vida, solo hay una cosa que realmente importa». «¿Qué es lo único que interesa?», preguntó John. «El amor», respondió Lisa. «Así que os deseo, queridos míos, amor verdadero. Solo él lo domina todo». Al oír estas palabras, Damir se levantó respetuosamente, hizo una reverencia a la mujer y aplaudió. «Bravo. No podría haberlo dicho mejor». Y como en confirmación de estas sabias palabras, una repentina salva de magníficos fuegos artificiales sonó en las cercanías, pintando en el cielo un millar de resplandecientes luces multicolores.